¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, y Sminto. Vamos a hacer unos shares aquí. Aquí. Buenas tardes. Vamos, es un gusto saludarnos en vivo y a todo color aquí en Julio de Señor News. Ya de hoy tenemos como invitado al abogado venezolano Mider Granados para que empezar a acompañarte en la noche. Quien nos va a hablar hoy precisamente de un tema pues, que está ahorita pues causando bastante incertidumbre, ¿no? Que tenemos la tener España en su organización y nos va a hablar precisamente el día de hoy de qué hacer en caso de que inmigración toque a nuestra puerta. Porque ahora se dicen muchas cosas, reglas estaba fuerte, no se está decidiendo por un lado, que me en este bollo entre de no si te perdí. Hay algunas estrategias que ellos utilizan. Yo le quiero dar líderes variados, pues precisamente me va a compartir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Se tiene que hacer de caso de que pues inmigración en esta foto. Claro. Pero primero pegado de hecho en casa. Gracias a ti por invitarme y hacerme parte de esta familia. Lo primero que tenemos que entender es que cuando ICE llega a una casa es porque definitivamente viene con una orden ya ves. O sea, lo primero que tenemos que partir es que si ICE llegó a mi casa es porque viene a buscar a una persona en específico. No viene a hacer una redada porque en una casa no se hacen redadas. Lo otro que tenemos que entender es que ICE es una policía de inmigración, un law enforcement, pero no puede obrar al margen de la ley. Lo que significa que ICE, para poder entrar a una casa y no violar la privacidad de la casa, el derecho privado que existe para el propietario de la casa o el habitante, debería de llegar por una orden de allanamiento. Lo otro que tenemos que entender es que muchas veces ICE se hace acompañar de otras agencias de seguridad, ICE, con el FBI, el ATF, la DEA y algunas agencias del orden estadales o, eh, o locales. Y ellos obligatoriamente, cuando llegan, muchos pudieran llegar con una orden de allanamiento para buscar a una persona que está siendo requerida por un proceso de corte, porque ha cometido algún crimen, porque está siendo buscado primero por el crimen que está siendo cometido, pero posteriormente se le pudiera seguir un proceso de deportación ante un juez de migración para sacarlo como consecuencia de ese crimen que pudo haber cometido. De la partida ahorita para estar viendo gente de Florida, nos está viendo gente aquí en Georgia, y hasta en Alabama. Sé que muchas son preguntas. Hay videos que se han hecho virales que preguntas. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenmelo aquí en la caja de comentarios para que el abogado que les pueda ayudar, en este caso, a ayudar a responder o sea, asesorarlos por orden de ley. Entonces, Uriel, ¿qué debe hacer la gente si ya toca su puerta, fideliza perdiendo? Ok, primero que le enseñen la orden. Segundo, ICE va a requerir a la persona. Entonces, si la persona no está en la casa, lo primero que tiene que decir, quien abra, esa persona no está aquí. Se te ponen aquí. Oh, porque viene con una orden. Tienes que, porque, porque puede enseñar, puede pedir que se la enseñe. Antes, claro, antes de abrir, enséñame la orden. Lo otro que tenemos que entender es que definitivamente hay una situación muy puntual y es que la orden emanada del presidente Donald Trump es que se van a buscar a los criminales que entraron ilegalmente a los Estados Unidos y que han cometido crímenes de los Estados Unidos. Lo que significa que yo quiero brindarme un poco de tranquilidad a la comunidad que no ha cometido crimen, que ha hecho las obligaciones o las condiciones que les dijeron cuando se entregaron a los oficiales en la frontera, si porque entraron por frontera, o si están en algún proceso. Y quiero dar esa tranquilidad porque
muchos de los migrantes que llegaron a la frontera, que fueron procesados por el CBP, por el Custom Border Protection, tienen fecha de corte, tienen aplicaciones de asilo que están en proceso y que están en curso, y esas personas no van a ser deportadas porque tienen que cumplir con lo que establece la norma, que es que tienen que ver a un juez de migración. Hay una consideración, y es que antes existían las deportaciones expresas. Volvieron a existir hoy en día, pero de otra condición. ¿Cuál? Antes las deportaciones era si te agarraban dentro de los Estados Unidos antes de 100 millas, el órgano que te agarrara te podía sacar de una vez de los Estados Unidos. Esa orden cambió, ahora es a nivel nacional, no importa dónde te encuentres, pero hay una condición, que hayas estado menos de 2 años en los Estados Unidos. Si ya tú tienes más de 2 años, así te agarré en Alaska, pero tienes más de 2 años, no hay una deportación expresa y vas a poder ir a ver a un juez de migración y vas a poder plantear un caso. ¿Qué te les dice? Y en este caso, pues, ahora dos, te preparas. Unos a veces hablan y dicen, poco mire. Primero tiene que venir con papeles membretados, tiene que venir con cat letter, debe tener por lo menos el sello de y Departamento de Seguridad Nacional. Segundo, debe tener el sello de ICE. Y tercero, si fue una orden de un juez, debe estar firmada por un juez. ¿Ok? Órdenes en blanco no existen. O sea, si llegara a existir, son órdenes que están violando lo que establece la norma, que es identificar a la persona que se está adquiriendo. No pueden venir a tocarle aquí la puerta al señor Julio Villaseñor y preguntarle, mira, aquí está la señora María. No, bueno, pero ábrame la puerta porque yo vengo a ver si está la señora María que ha ido. No, no está. Y con que no está, ya es suficiente. Sin abrirle la cosa. ¿Ok? Entonces, tengo una orden. Bueno, permítame ver la orden. Vi la orden. Identifica a María, pero no tiene ningún apellido. Esa orden no es de gato, que me de cuenta para que pudiera vivir en el vecindario donde tú vives. ¿Ok? Vamos a decir que es entra en casa sin vanish. ¿Qué los? Llamar, muy buen apellido. ICE entra a mi casa sin permiso. Eso se llama violación a la morada. Y eso atenta contra una de las enmiendas de la Constitución que dice que la morada es inviolable. ¿Ok? Entonces, primero tendríamos que llamar a la policía. Segundo, tendríamos que ir ante la oficina de el organismo que está violando mi morada, que es ICE, y poner las quejas necesarias con violación a morada. ¿Por qué? Porque ICE no tiene el derecho de entrar a mi casa sin una orden. Ojo, entraron a tu casa y ahora te preguntas sobre tus platos sobre gato. Muy buena pregunta. Si no tienes nada que responder, no respondes. Quédate callado. Si usted dice, no, yo entré ilegal y no hice nada, usted mismo se está poniendo la soga al cuello. Pero si usted ya tiene un proceso de asilo, o tiene una residencia, o se hizo ciudadano por naturalización, yo no tengo nada que temer. Aquí estoy en mi proceso. Este es mi estatus migratorio. Acuérdate que ICE lo va a ir a buscar. Nadie, y esto quiero decir con mucha responsabilidad, nadie tiene un cartel en la frente que dice, soy inmigrante y edad. Nadie. ICE pudiera empezar a buscar a personas porque esas personas entraron por frontera, dieron una dirección. Esas personas entraron con un paro humanitario y dieron la dirección de su patrocinante, que es el que lo dio a recibir. Entonces, son personas que están siendo localizables porque ya hay una dirección de esa persona. ¿Ok? Van a buscar a la persona Pedro Pérez que está en Dothan, Alabama, pero porque él ya dijo que estaba en Dothan, Alabama. Pero no pueden venir a buscar en todas las puertas a Pedro Pérez, porque Pedro Pérez pudieran haber miles, pero no es a lo mejor el que estoy buscando. Pedro Pérez pudieran haber 200,000, pero no son inmigrantes ilegales. Entonces quiero brindar un poco de calma. Entiendo que la orden ejecutiva del presidente Trump es limpiar la casa, pero no todos los migrantes son malos. No todos los migrantes han hecho crímenes o cometido crímenes. No todos los migrantes han dejado de hacer lo que estaban obligados para mantenerse en los Estados Unidos.
Por favor, mantengan la paz. Otra pregunta que se hace constantemente es, ¿puedo grabar o transmitir en vivo si haces minutos? Muy buena pregunta. Una de las formas de nosotros hoy en día defendernos son las redes sociales y los equipos móviles. ¿Por qué? Porque transmiten en vivo. La inmediatez es un derecho que existe hoy en día. Y si definitivamente usted considera que le están violando derechos, y si usted definitivamente considera de que la actuación del órgano policial es ilegal, al empezar a grabarlo y a transmitir, ese órgano policial de alguna otra forma pudiera tener un poco más de cuidado en su actuación. Entonces, no es grabarlo porque quise grabarlo, porque si realmente están buscando un criminal, van a hacerlo, van a utilizar la fuerza, van a utilizar, y no van a hacerlo para utilizarla sin los parámetros legales que le da las leyes, ¿ok? La orden de allanamiento, la orden de busca, pero sí, si son actos ilegales, son personas que de alguna u otra forma van a dejar de hacer porque van a estar expuestos por el video o la grabación que haga esta persona que pudieran terminar siendo. Eso te decía, pues muchos de los videos que se hacen de manera estos videos que podrían frenar sus casas por venta. Efectivamente, la cámara. Y eso, entonces para quienes no lo tienen, creo que sí sería una iniciativa buena, Digamos, una buena inversión. no, efectivamente. Es mejor tenerlo Y lo necesitan, que no, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, esas sí son las otras historias, es una de mis camas. Pues ahora son muy económicas y pues es fácil a veces inclusive checar si es si no está sí. Lo otro que quiero decir, Uriel, es que definitivamente hay muchos cuentos también, hay muchos videos que no son reales. La inteligencia artificial ha dado a crear videos donde supuestamente están llegando a casa, rompiendo puertas. El día que eso pase es porque están buscando a un criminal que está ahí convicto y confeso de que cometió un crimen, que lo más seguro es que haya roto las condiciones de la orden judicial de presentarse en determinado momento o de entregarse para el cumplimiento de la condena. Y son muchas veces los videos que vemos donde los agentes de la fuerza policial están rompiendo puertas. Pero ellos no tienen por qué dirá todos saber de eso. En el caso, cuando vemos aquí, cuando lo vemos de algo pago, veáis todo, Todos los procedimientos legales. ¿sí? Pero son casos aislados, no son No es lo general, no, no. Y son casos aislados porque definitivamente yo creo que también la orden que se le ha dado a los oficiales es de que actúen de manera rápida. Y actuar de manera rápida muchas veces la premura los hace incumplir con los protocolos que le da eh, las escuelas, los protocolos que le da las academias de policía que deben de cumplirse para no estar al mando. Ahora todas las agencias realmente están preparadas para ayudar a estos pandillos porque les dieron la victoria, pero realmente están preparados para vencerlo. Trabajan en conjunto y decía tanto la secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noel, así como Thomas Kerry, que está llevando adelante hoy en día el ICE, como el director de ICE, que son partnerships. O sea, no son una actuación por parte de un órgano que está entrenado para ello, pero puede acompañar. O sea, el FBI lo va a ir con una orden de ICE a retirar a alguien de su casa porque es un migrante ilegal. No, si yo sé de que esa persona que es un inmigrante ilegal cometió delito, ese delito, un delito federal que es investigado por el FBI, van juntos. El FBI y ICE. O la policía de Total y ICE. O la policía de Miami-Dade, Police Department y ICE. Pero no va a ir a cumplir órdenes de ICE un policía de Miami-Dade. Ahorita, simplemente vamos a ver ese caso para Roja. La persona tiene que mostrar sus documentos migratorios No necesariamente. Imagínate que todos tuviéramos que andar con un archivo para demostrar todos los documentos migratorios que tenemos. Ahora,
Cuando nosotros vemos el proceso migratorio, vemos que va a ir llegando notificaciones de acuerdo a los procedimientos que vamos haciendo. Esas notificaciones el día de mañana se convierten en antorchas. Esas antorchas a su vez muchas veces traen un permiso de trabajo. Estoy yendo de lo máximo, que es la aplicación al permiso de trabajo con el proceso en el que estén, la aprobación al permiso de trabajo, que es una antorcha, y después el carnet del permiso de trabajo. ¿Ok? Yo no tengo por qué usar o cargar el recibo de cuando presenté la aplicación de permiso de trabajo. Yo no tengo por qué cargar la antorcha que le aprobó el permiso de trabajo. Con que yo cargue el permiso de trabajo es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque todos los datos que están en ese permiso de trabajo van a permitirle leer o entender a ese funcionario de ICE, a ese policía o a ese funcionario de migración que hay un proceso en el que yo estoy, porque hay un número de recibo, porque hay una categoría, porque me identifica. Adicional a eso, si yo tengo un permiso de trabajo vigente, que debo tener también la licencia. Entonces, con que yo tenga una licencia y un permiso de trabajo son documentos suficientes para yo poder demostrar que todo es un proceso de deudas. ¿Y cómo lo pueden determinar? Bueno, porque es que hay controles de seguridad que tienen los permisos de trabajo. Hay controles de seguridad que cuando tú le das vuelta al permiso de trabajo vas a poder darte cuenta de que hay una foto tipo holograma en la parte de atrás del permiso de trabajo en el ángulo inferior derecho. ¿Ok? Entonces, para ello poder decir que son falsos, tiene que tener todo y cada uno de los parámetros para hablar de la falsedad del documento. Si no los tiene, hasta que no se demuestre lo contrario, ese es un documento que avala. Que es una pregunta que te va dirigida a las comunidades. Y creo que están las ideas que tengo. Sanimo de Enterprise, Mori, Ori, Screen, de Powasto, y de llevar esa aquí, subcards. Y Coyo, ¿cómo se puede la comunidad preparar para un posible PVP? Muy buena pregunta, porque a las últimas operaciones de ICE, ¿quién van? Los operativos de ICE van a ir inicialmente a lugares de trabajo donde se presume que están trabajando indocumentados, migrantes indocumentados. ¿Dónde pudiera ir a lugares, por decir, iglesias, donde puedo conseguir migrantes indocumentados? Ahora bien, ¿qué pudiera pasar en ese momento? Que se lleven algunos detenidos, pudiera pasar, pero de esa detención o de ese arresto a una deportación hay un lapso bien grande. Y lo vuelvo a decir. ¿Qué hacer si te detiene hay o manteniendo pues una persona de la iglesia de restaurante, eres detenido por ahí, te lleva? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, lo primero, hacer una llamada. Porque tienes derecho a hacer una llamada para notificar de tu detención. Segundo, de la llamada debes comunicarte con tu familia o tu abogado, si lo tuviera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si tienes todos los documentos en regla o tienes los documentos que demuestran que estás en un proceso, se lo lleven al sitio de detención a los fines de lograr una libertad. ¿Por qué? Porque pudiera haber una confusión. Vamos a estar claros de algo. En este momento, la situación es de conmoción. La situación genera estrés. Y el estrés no es solamente a la comunidad de migrantes. Nosotros amanecimos hace 2 semanas o una semana con la noticia de que habían detenido a un veterano en un allanamiento que había practicado en una industria en Nueva York. Si hablamos de un veterano de guerra, estamos hablando de un ciudadano americano que se lo habían llevado detenido. ¿Y por qué se lo llevaron detenido? Porque lo más seguro es que ese ciudadano no demostró ser una persona identificable. ¿Qué les recomiendo? Si tiene su licencia, cárguelo. Si tienen su ID, córtenlo. Si tienen un pasaporte que lo pueda identificar, cárguelo consigo. Entre otras cosas, para priorizar. Ya en el caso de que has preso, Sí, pero vuelvo a decirte, fueron a hacer un allanamiento, una redada en una empresa.
y se llevaron a 60 trabajadores que se presumieron que eran trabajadores indocumentados, ilegales. Y entre los 60 se llevaron a un veterano. ¿Y por qué se llevan al veterano? Porque nunca pudieron establecer que ese señor era un trabajador legal de la empresa. Claro. Después se dieron cuenta de que era un veterano. ¿Por qué se dieron cuenta? Bueno, porque él dijo, es que yo tengo licencia, pero no la cargo. O es que yo soy veterano, pero no tengo nada que la demuestra. Entonces, carguen su documento de identidad. Son para eso, para identificante. Toda persona de Alabama, toda persona que tiene un proceso migratorio tiene derecho a tener una ID y una licencia. Pero en el caso de las personas que no tienen esto, es recomendable que tengan tal. Muy buena pregunta. Hay estados santuarios que te permiten tener una licencia con un documento de identificación. Florida no lo permite. Florida, para tú sacar una licencia de un ID, tienes que tener un permiso de trabajo, un Social Security, o por lo menos los recibos que trajeron un proceso migratorio. Y Alabama y Georgia. ¿Ok? Pero definitivamente, si usted entró por fronteo, le dieron una libertad con condiciones, le dieron un paro interino que le permitía estar 6 meses para que presentara un asilo, presente su asilo. Usted llegó a la frontera porque usted está buscando una mejor oportunidad, porque usted está siendo perseguido en su país. Entonces, el asilo le va a dar un recibo. El asilo le va a ordenar hacer unas huellas. El asilo, transcurridos 180 días después de aplicado, le va a permitir aplicar un permiso de trabajo. Y todo eso le va a poder dar la oportunidad de obtener o un ID o una licencia. ¿Por qué no sacar tu Mateo, en los casos de las personas que no tienen el estatus, mira, este camarada tenga un dispositivo o ahí cambia. Es que cambia totalmente la cosa. Y cambia totalmente la cosa por algo muy sencillo. En un reportaje que hizo un periodista en México, me decía, no te imaginas la cantidad de huecos que yo conseguí del lado mexicano de Río Bravo, porque todos los migrantes que ligaban un pasaporte los enterraba para cruzar Chile. ¿Qué Picasso? Porque los coyotes se los quitaban. Muy lamentable lo que estoy diciendo. Esas personas, lamentablemente, no tienen identificación. Esas personas, lamentablemente, no tienen un pasaporte consciente. No tienen. ¿Cómo se va a identificar? No tienen. Y la ley ataca inicialmente. La deportación ataca inicialmente a esos indocumentados, no tienen documentos, que entraron de manera ilegal. ¿Cuáles son? Muy pocos. Muy pocos. Que no sean tratados violando los derechos humanos. O sea, no pueden ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o ilegales. No pueden ser sometidos a situaciones infrahumanas. No pueden ser sometidos a vejámenes. No pueden ser sometidos a tratos peyorativos, discriminatorios. No debería. Una cosa es ser un migrante y otra cosa es tratarlo con la dignidad que debe de ser tratado todo un ser humano. Pueden llegar a responder preguntas de él sin uno, ¿no? Sí. Muy buena pregunta. Aquí los órganos policiales cuando te preguntan ya vienen con una respuesta. O sea, cuando yo te pregunto, ¿usted es el señor Julio Villaseñor? Es que ya yo sé que usted es el señor Julio Villaseñor. O sea, yo lo que necesito que me responda si eres por Roy. Manda. ¿Ok? ¿Qué es lo más que puede preguntar un oficial de ICE? ¿Usted está aquí con algún proceso? ¿Tú tienes que responder sí o no? No mientas. Eso sí, no mienta. Si usted dice que tiene un proceso, demuestre. Si usted no tiene ningún proceso, diga, no he hecho nada, no tengo ningún proceso. Debe responder lo que se le pregunta. Julio,
Muy buena la pregunta, porque lamentablemente estamos acostumbrados muchas veces a responder más de lo que nos están preguntando. Y eso obra en contra de nosotros. Claro, es que yo vine y volví a regresar y me fue. No, no. Responda a lo que le preguntaron. No se extienda. Y a preguntas cerradas, respuesta cerrada. ¿A qué me refiero? ¿Es usted el señor Juni? Sí. Ah, pero el apellido es González. No. A ti no te preguntaron cuál era su apellido. A usted le preguntaron, ¿es usted el señor Julio? Sí, yo soy Julio. ¿Pero su apellido es González? No. Ya. Ah, ¿cuál es su apellido? Ahí sí responda por su apellido. No responda picante que tenga. Wow. Muy buena pregunta. Actualmente, muchos de los oficiales de ICE se valen de que muchos de los migrantes no manejan el idioma, no manejan el inglés. Y muchas veces lo ponen a firmar declaraciones que están en inglés, donde ellos mismos dicen que están saliendo voluntariamente, que entraron en una fecha que no era, por un lado que no era, y que están de acuerdo con la salida voluntaria o la deportación que lo están haciendo. Señores, si no sabe lo que está firmando, ni fírmela. No fírmela. Y mucho menos si lo coaccionan. Y mucho menos si lo ponen contra la pared para que firme algo. No firme nada que usted no sepa qué es lo que está firmando. Efectivamente, mucho menos si desconoce el contenido del movimiento que está pidiendo. Oye, y entonces la gente a veces se me dice, hay que hablar con abogado, pero no sabemos qué tipo de abogado, cuál sería en estos casos el abogado que tiene de que el derecho, porque para mí sabemos que los abogados de yo ahorita escampe al tope de trabajo. La materia de inmigración es una materia muy especial. No todos los abogados la saben ejercer. Entonces no vaya a buscar para un caso de inmigración un abogado de tránsito. No vaya a buscar para un caso de inmigración un abogado de elección. Trate de buscar un abogado que le represente como es debido para su trámite de migración, que conozca la ley de migración. Y otra cosa, Julio, la ley de migración es una ley federal. Es la misma que opera en Alaska, que la que opera en California, que la que opera en Washington, que la que opera en Florida. Lo que significa que no hay una ley distinta. No es por estados. Es la única ley que opera a nivel entero. Voy a poner un ejemplo de una base que no existe, ¿no? Vamos a hablar un poquito más. A una persona que no tiene lo que sí, que es detenida por ahí, que a lo mejor tiene un récord y que seguramente paga impuestos, que tiene una familia de años aquí en Estados Unidos y de repente se te ubicó. Y tienes que ser una persona. Eso es muy buena pregunta, porque entre las condiciones que me hiciste la pregunta, ya me dijiste que era una persona que tenía una buena entidad moral. Una buena persona de carácter foral es aquella persona que paga sus taxes por los trabajos que ha hecho el Estado. Por consiguiente, es una persona que va a poder demostrar, primero, que tiene más de 2 años en los Estados Unidos. Por consiguiente, no va a ser objeto de una deportación express. Segundo, que tiene la oportunidad de ver un juez de migración para plantearle su casa. Y tercero, saber si existe, de alguna manera, qué posibilidad tiene para salir airoso de ese proceso de posible deportación al que se te está el pie. Y otra cosa, son familias y es ese que pues viven por un día. ¿Cuánto pues servicio de un abogado? Vamos a partir Dios ni acostar, en un caso, en una situación con la que estamos, ¿cuánto costaría un servicio de un abogado? Yo no puedo dar un número aquí. Sería irrecusable y antiético de mi parte. Pero lo más seguro es que al llamar a un abogado de inmigración son personas de alguna otra forma justas y que van a conseguir un precio por sus servicios
y una forma de pago. ¿Ok? Yo no puedo dar un número porque no hay un tabulador para establecer cuánto podría cobrar un abogado por asistir a una audiencia o cuánto pudiera cobrar un abogado por hacer una cita afirmativa. No hay un tabulador. ¿Ok? Pero sí, desde el punto de vista humanitario, el abogado de liberación es un abogado que le toca la fibra humanitaria por el trato que tiene que tener con esa persona que está encerrada. ¿Ok? Y muchas veces los abogados se prestan hasta para hacerle facilidades de pago a sus clientes. No puedo decir un monto, porque si digo 3.000 y a lo mejor hay un abogado que cobra 500, no puedo llevar a que ese abogado que cobra 500 lo suba a 3.000 porque yo dije 3.000. No hay un modo. No hay un. Eso lo decía en el sentido de que habrá gente que a lo mejor esté preocupada, que no sepa, y la cotidianidad nos dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerme acá, ¿no? En uno de estos casos, un lugar de IP, ya, Efectivamente, pero no lo mismo, lamentable. pero los hacía bastante disuso, se puede hacer con un plazo, Un plan de pago y muchas veces lo plantean por de un lado. En mi oficina plantean un plan de pago. Vamos a hablar un poquito ahora también sobre, había bastantes sentidos de pensé que los abogados, esto, pues es así muy ahora complicado poder crear, pues, un plan de trabajo para algo que cosa tan simple como tener una mitad o cambiarse por un estatus. Muy buena, ¿no? Muy buena pregunta porque quiero partir del principio de que la ley de inmigración es la misma de lo que ha venido en un cambio en la política de implementación de esta ley de inmigración. ¿A dónde quiero llegar? Con la administración del presidente Trump en su primera administración se creó un programa para migrantes, protocolo para migrantes que se llamó MPP, que era el plan Quédate en México. Ven a la frontera, presenta tu caso y quédate en México hasta que te llamen a que vayas a una audiencia. Si en la audiencia, en la frontera, el juez te aprueba tu caso de asilo, entraste a lo estable. Si no te aprueba tu caso de asilo, te quedaste en la. Esa política cambió con la administración del presidente Biden, que creó una plataforma o un programa que se llamó CBP One, que podía ser muy parecido. Te inscribías en su teléfono en la aplicación, te daban una cita para llegar a la frontera, el oficial de la frontera te inspeccionaba o te procesaba y dependiendo de lo que tú podías decirle al día creíble, te podían dar una libertad dentro de los estados. Hoy en día, la segunda administración del presidente Trump quitó el CBP One para implementar nuevamente el programa Quédate Libre. ¿Ok? Revisamos. Sí, revisamos ese punto. La única forma de venir legal a los Estados Unidos es a través de un proceso de visas. Y la visa está prevista en la ley de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos. Sin embargo, la administración del presidente Biden consideró darle un programa que se llamó Parol Humanitario en prima fase para los ucranianos que estaban llegando de manera desorganizada, producto de la invasión rusa a Ucrania. Después consideraron darle ese programa a los venezolanos, el programa de parol humanitario para los venezolanos, que se lo otorgaron en octubre del año 2022. Y en enero del año 2023 se amplió ese programa de parol humanitario para venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos. ¿Cuándo finalizó el programa de parol humanitario? Con la llegada del presidente Donald Trump después del día 20 de enero. Al día de hoy no existe parol humanitario. Y no existe parol humanitario porque, lamentablemente, el dinamismo de las órdenes ejecutivas ha traído como consecuencia que se vayan eliminando programas. Pero estoy convencido que van a hacer algún otro. Y van a hacer algún otro porque sigue, a pesar de que ha bajado mucho la llegada de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. Muchísimo ha bajado. Se procesaban aproximadamente entre
300 o 900 migrantes diarios. Hoy en día creo que no llegan a 50. Ya la gente está entendiendo de que no puedes entrar con la frontera. Pero me imagino que va a haber algún programa como las visas de trabajo, que es una visa para que la persona pueda venir legalmente a trabajar. Lo que sí, existen y no se ha cambiado, la ley sigue siendo la misma. En ese sentido, para las visas de trabajo. De trabajo. ¿Ok? Lo otro que quiero tener en consideración, que no lo perdamos de vista, lamentablemente no todo el mundo puede acceder a una visa. Y el presidente Trump tiene un programa de fronteras cerradas. La única forma que vas a tener para venir es viniendo legal de pidos. Que te yo estuve a ti todo lugar, ¿no? Y al estar anteriormente, te hiciste el poco de casco. Ajá. Ah, sí, pues. Así. No sé la cantidad que había visto anteriormente. No se merece. Pasaba. Ha bajado mucho la afluencia de migrantes. Sí. Y que si vea como se veía antes en las dinas que estos sí, los precios. Vos sí que es casi. Sí, seguramente había, pero no sí. Efectivamente. Eso que a mí sí conoces, pues ahorita es top. Al 100%. Estos cambios han modificado el precio, son los oficios. Y lo solamente nos vivimos, vamos a estar claros de que parte de los migrantes manejan de la vida de los county. ¿Okay? Yo vi reportajes de dueños de fincas, de haciendas, que cultivaban el tomate, que cultivaban el aguacate, que cultivaban hortalizas, que cultivaban fruta, y que dicen que esta política ha traído como consecuencia que muchos de los trabajadores tengan miedo de ir a trabajar y se han regresado a su país, porque significa que él va a tener que contratar una mano de obra distinta, puede ser una mano de obra que venga con una visa a trabajar por un tiempo determinado y que le va a costar más y que al último se va a repercutir en el precio final del producto. Y eso lo podemos nosotros hacer aquí, no da eso. Bueno, yo sé que hay muchos cambios, muchas leyes, pero probablemente la Gauzi, cuando es así poquito, yo sé que tu tiempo ha estado, puedes ir acá al norte y precisamente el lío. Oh, no te quiero referir, sí, pero es soporte, algunos temas que han cambiado y la forma. Teniendo también los distintas para ser para vivir así. Las políticas migratorias a los expedientes imperiales. Muy buena pregunta. En la campaña del presidente Trump se planteó un programa para darle residencia a los estudiantes internacionales que se graduaran en los Estados Unidos. Hasta el día de hoy no tenemos un pero eso fue parte de su campaña para ser como candidato presidencial para ser presidente. Vamos a ver qué va a implementar hoy en día. Él le ofreció legalizar aproximadamente entre 1 o 2 billones de dólares por semana. ¿Qué cambios son de cine de Ana Taca? No hay ningún cambio. Se mantiene igual. Sin embargo, si acaban de terminar el TPS para los venezolanos que eran elegibles por haber aplicado al 2023, hay que tener mucho cuidado para ver qué va a pasar con los otros TPSianos o con los otros programas que son órdenes ejecutivas que dependen únicamente del presidente o del secretario de Seguridad Nacional. Con todos estos cambios, ¿han habido los chicos de procesadito de pisas o residencia? Mira, yo no lo he visto. Tengo un caso de un cliente que aplicó a su visa de turista. Inició su proceso, cuando le conté de vos superviso a trabajar. No sabes. Te voy a hablar del caso del que aplicó a la visa en El Salvador. Tuvo la cita para la visa el día 6 de enero y ya el día 8 de enero tenía su visa en el pasaporte estampado y se lo habían entregado. Proceso muy rápido. Muy rápido. Sin embargo, hoy me dio un caso de una persona que entró por frontera en febrero, 27 de febrero del año 2024 y tiene su cita de corte, la primera corte,
en junio del año 2027. Oh. 3 años. Entonces, sí, no. Sí, los tiempos han cambiado por llevar a depender de la cantidad de casos que se estén manejando en corte o que se estén manejando ante US Lions. Los presidentes ahora que habían estado postergando la sesión, ¿no? ¿Qué tal es hacerlo ahora? ¿O qué tal Yo siempre soy proclive a que si tú eres una buena persona de carácter moral, si tú has cumplido con el pago de tu cumple, si tú no has cometido delitos, si tú no tienes un DUI o hayas cometido un crimen, ¿por qué no hacerte ciudadano del país que te ha apoyado por lo menos por 5 años? Porque ahí está la primera calificación a la de mi vida. Ser residente permanente por más de 5 años y mayor de 18 horas. ¿Por qué no hacerte ciudadano de acá? En contraprestación al año pasado, la tarifa de migración para hacerte ciudadano era de 700 y algo de dólares, o de 900 y algo de dólares. Hoy en día bajó y creo que son 760 dólares. Hay cambios de tarifa que se implementaron en abril del año 2024. ¿Ok? Antes de que cambie, presidente Biden quitó la regla de las 112 preguntas que se tenían que hacer y de las cuales aquí tenía que responder 10 de las 24 que decía. Biden, eso fue lo que implementó Trump. Biden dijo que eran solo 100 preguntas, que tenías que responder 10 y con responder 6 ya pasaba el examen de ciudadano. Aprovechen que eso se mantiene hoy en día. ¿Cómo han respondido los tribunales a estas señoras que no se Muy buena pregunta, porque los tribunales de migración son tribunales que pertenecen a DHS, al Departamento de Seguridad Nacional, y a DIE, al Departamento de Justicia. Entonces, pudieran estar abarrotados. Sin embargo, los tribunales federales, donde se demandan las nulidades de muchas de estas órdenes tomadas por el presidente Donald Trump, son tribunales que no tienen nada que ver con migración y que de alguna u otra forma han servido para detener ese impulso ejecutivo, como en el caso de la revocatoria de la ciudadanía a los nacidos en los Estados Unidos, pero de padres extranjeros. Entonces, ese juez federal frenó esa orden y la dejó por 90 días en suspenso hasta que se tomara una decisión. Y le ponemos varios comentarios de nada más. Algunos me decían que no escuchaba bien mi voz. Al salir resuelto, no le di cuenta de ir. Que vas a quizás un decisión de hacer ahí. ¿Si hay alguna pregunta? A ver. Tengo varios exactos, pero voy a dejar el plato de tu estación ahora, o estación ahora, y voy a dejar pues ir a para Instagram, Guido, los datos también en Instagram. Si alguien tiene una pregunta, que me la dejen en los comentarios, tú son la respuesta. Seguro. Las cosas, igual también si tienen contactante, ahora, todo que puede contactar. Por Instagram, @Granado Dávila LLC. Correo electrónico, negargranado@granadodavila.com. Bueno, pues hasta aquí buscamos nuestro vivo para eso. Sí. Para mí un placer acompañarte. Teopo es nuestro invitado que ya bebite y pues cuando estés de nuevo por aquí, pues para puto, Con todo gusto. seguirte viendo para que el gente pues si salen, pues yo sabré que es y sabré De noticias. noticias y sobre todo asesoría. Eso hay bastante mala información en la prensa. Claro, se los voy a contestar directo. Que hablando de mí, Dios. Gracias, Julio. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Hacemos paso adelante. Muchas gracias por acompañar. No sé si se terminaría porque estaba en rojo la pira. No sé si logró grabarse todo.